su presencia, iglesia, hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra, por siempre y para siempre. Solo basta que hagas un alto en la presencia de Dios para que tu expectativa sea renovada. Solo basta un momento en la presencia de Dios para que salgas totalmente transformado y transformada. Siempre que tus pensamientos se descontrolen, ahí estará en la presencia de Dios el consuelo reconfortante de la presencia, que te tranquilizará y te llenará de alegría de nuevo. David dice: cuando mi mente se llenó de dudas, en tu presencia y el consuelo, tu Espíritu Santo vino, me cubrió con sus alas, me dio expectativa, me dio esperanza y renovó mi ánimo, renovó mis fuerzas y también me dio alegría. Solo basta hacer un alto en la presencia. Dile al que tienes al lado: solo basta hacer un alto en la presencia de Dios. Eso es lo que yo llamo soltar el ancla. Hay muchos que hoy tienen el ancla soltada en la desilusión. Hay muchos que tienen soltada el ancla en el pasado. Pero hoy, en el nombre de Jesús, escucha lo que te digo, en el nombre de Jesús, hoy sales de aquí anclado en el lugar correcto. Hay muchos que tienen anclada su vida en el pasado. Eclesiastés capítulo 7 verso 10 dice en la traducción NBI: nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. Vuelvo a repetir esto, yo no sé si hay alguien aquí. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. En Dios, nuestra esperanza se renueva. En medio de las dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Es decir, sales con la mirada no puesta atrás. No sales de la presencia de Dios con la mirada puesta atrás, sino sales con la mirada puesta en lo que Dios te ha prometido y que sabes y que tienes la seguridad, la convicción y la certeza de que va a suceder. O sea, no vas con el paraguas así. Tú no sales de la presencia de Dios con el paraguas así. No, pues ojalá. Una persona que habla con ojalá no es una persona que habita en la presencia. Una persona que habita en la presencia habla con expectativa. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Si Él te dijo que te sacaría de las drogas, te va a sacar. Si Él dijo que sacaría tu matrimonio adelante, te va a sacar. Si Él dijo que te sacaría del pozo de la desesperación, te va a sacar. Si Él dijo que te sanaría, te va a sanar. Si Él dijo que llegarías al otro lado, vas a llegar. Y entonces tú siempre vas a ver a alguien que sale de la presencia así, cargando la promesa, diciendo: hoy no veo nubes, pero va a llover, porque Dios dijo que llovería, porque escucho una gran lluvia. Hoy no veo la promesa cumplida, pero Él dijo que caería esa promesa como lluvias, descendería, y que esa palabra haría todo lo que Él quiere, y que en ello donde la envió va a prosperar. Gente que sale de la presencia no sale con el paraguas así, ni lo tiene ahí guardado, porque hay algunos que sí lo sacan, pero así. Ojalá que Dios lo haga, ojalá que Dios haga el milagro, ojalá que lo levante, ojalá que lo saque adelante, ojalá que te sane. No, nosotros hablamos: Dios te va a sanar en el nombre de Jesús. Permíteme orar por ti en este momento. En el nombre de Jesús tú eres libre. En el nombre de Jesús tú eres sano. En el nombre de Jesús tu matrimonio se restaura. En el nombre de Jesús tu vida es totalmente restaurada por el poder del Espíritu. En el nombre de Jesús tu vida es sacada hacia adelante, da un salto hacia adelante, es prosperada en el nombre de Jesús. Dios te saca hoy de tinieblas a su luz admirable. Hablamos bajo hechos.
Hey, hablamos bajo hechos. Dile al que tienes al lado: cuando yo entro a la presencia, se me renueva la expectativa. Wow, se me renueva la expectativa. En medio de todas las dudas que tenía, solo bastó hacer un alto en la presencia, echar el ancla, y salí con la esperanza renovada. Salí con mi alegría renovada. Salí con fuerzas renovadas. ¿Me estás entendiendo? Solo basta hacer un alto. Y hoy en la presencia de Dios harás un alto y vas a salir libre, restaurado y transformado. Esas anclas que te detenían vas a elevarlas y solo vas a echar el ancla de tu esperanza en la presencia de Dios. Y una vez anclado ahí, prepárate para ver la gloria de Dios en tu vida. Una vez anclado ahí, vas a caminar donde nunca habías caminado, pero sostenido de la mano del Señor, de su presencia, sostenido bajo las promesas de Dios. Vas a caminar bajo un suelo firme en el nombre de Jesús. Salmo 77, verso 1 en la traducción NTV. Está el salmista Asaf, y dice Asaf: clamo a Dios, sí, a gritos. ¿Cómo clama? ¿Cómo está clamando Asaf? Oh, si Dios me escuchara. ¿Qué dijo? Desde ahí empiezas a notar que hay algo en Asaf que no está bien. Está en una aflicción, como tal vez hoy te encuentras. Está en una dificultad, está en un abatimiento, está en una batalla tal vez. Está en un momento de aflicción difícil. Yo no sé si hoy te encuentres así, pero muchas veces esa batalla, esa aflicción, ese dolor en el cual a lo mejor hoy te encuentras, escúchame bien, empieza a opacarte y a nublarte lo que Dios verdaderamente es. Oh, si Dios me escuchara. Cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma, ¿qué? No encontró consuelo. Verso 3. Pon atención aquí. Pienso en Dios y gimo. Pienso en Dios y gimo, abrumado de tanto anhelar su ayuda. La Reina Valera lo dice así: me acordaba de Dios y hay algo que no está bien ahí. Hay algo que no está bien ahí. Me acuerdo de Dios, pienso en Dios y gimo. Me acuerdo de Dios y me conmuevo. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Dile al de al lado: deja de quejarte. La Dios habla hoy, lo van a poner en la pantalla, dice así: me acuerdo de Dios y lloro. Hay algo que no está bien aquí. Me pongo a pensar y me desanimo. La PDT dice: pienso en Dios y lloro. Me pongo a meditar y termino desalentándome. La TLA dice Asaf: cuando pienso en Dios, me siento desalentado y me dan ganas de llorar. Una cosa es pensar en Dios y en sus promesas y llorar porque Él te da expectativa. Te conmueve saber que Dios va a responder, que sabes que Dios va a actuar. Eso está bien. Pero aquí Asaf está llorando cuando piensa en Dios y en lugar de alentarse, se desalienta, se desanima. Porque la cuestión aquí es: ¿qué estás pensando tú de Dios? Porque no se trata solo de pensar en Dios, sino que yo puedo pensar una cosa y tú otra. Y tu actitud me lo dice todo. La actitud habla de qué estás pensando en Dios.
No, es que sí pienso en Dios, pero ¿qué piensas? ¿Cuál es la imagen que tu dolor te ha mostrado de Dios? El dolor, el desaliento, las dudas, la incredulidad, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción. Mi mente se llenó de dudas, dijo David, pero cuando entré al consuelo reconfortante de tu presencia, se me renovó la expectativa, se me renovó la esperanza y se me renovó la alegría. O sea, yo no entré a la presencia y me desalenté. No pienso en Dios y me desaliento. No pienso en Dios y me desanimo. No pienso en Dios y me dan ganas de llorar, de tristeza, de depresión. Pienso en Dios y digo, Dios lo hará. Dios hará una obra grande. Él volverá a abrir camino donde no lo hay. Él lo hizo en el pasado. Él hará cosa nueva. Él dijo que me llevaría al otro lado. Se me renovó la esperanza y se me renovó la alegría. La pregunta al de al lado, pregúntale, ¿qué estás pensando de Dios? Si estás anclado en tu pasado de dolor, seguramente no estás pensando muy bien en Dios. Y es ahí donde Dios te quiere sacar hoy. La ansiedad y la depresión no te hacen pensar en Dios como debes de pensar. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Empiezas a crear, el diablo empieza a infundir pensamientos que son mentira. Pienso en Dios y lloro, pienso en Dios y gimo, pienso en Dios y me desanimo. ¿Qué? Algo no está bien en Asaf. Está anclado a algo. Su vida no está anclada en la presencia. Asaf era un músico de la presencia. Él tocaba delante del arca. Él conocía ese lugar, él conocía la presencia. Uno de los músicos escogidos por David. Y David, vaya que era un hombre de la presencia de Dios. Pero en un momento de dificultad, de desánimo al cual se enfrentó Asaf, él no encontraba consuelo en la presencia. ¿Por qué? Porque su vida no estaba anclada a la presencia. Tú puedes entrar a la presencia de Dios y no anclarte. Estar anclado en tu pasado de dolor, estar anclado en la incredulidad, estar anclado en la duda, estar anclado en aquellas cosas que pasaron. No digas, no hables, no preguntes que los tiempos pasados fueron mejores, porque nunca hablarás con sabiduría. Hay muchos que sienten que los tiempos que pasaron fueron los mejores. No, hoy vengo a decirte, cuando tú entras a la presencia de Dios, te dice: lo mejor está por venir. Yo tengo planes de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Cuando tú entras a la presencia de Dios, ahí sales diciendo: lo que he vivido está bien, pero lo que viene es mejor. Lo que he vivido en el pasado está bien, pero lo que viene es mejor. Hoy hay gente que va a salir de este lugar. Hoy vas a salir de la nostalgia, porque algunos están en el sueño de su nostalgia. Algunos están en el sueño de la nostalgia. A Job le pasó en medio de su sufrimiento. Él dijo: oh, cómo añoro los días. No tenía expectativa hacia adelante, estaba en la nostalgia, en el sueño de la nostalgia. Que tú, a veces tu situación difícil te hace creer que ya Dios no va a obrar de una forma sobrenatural en tu presente. Lo puedes ver en los demás y decir: oh, bueno, es que él es un escogido. ¿Y tú? Porque no estás pensando bien en Dios. El que piensa en Dios correctamente, escúchame bien, dice: si lo hace con él, lo va a hacer conmigo. Si lo está haciendo en él, lo va a hacer conmigo, porque él no hace excepción de personas. Si no lo ha hecho hoy, lo hará mañana, pero yo sé que lo va a hacer. Esa es la gente que piensa bien en Dios, porque si él lo dijo, él lo va a hacer. Pero Asaf dice: pienso en Dios y gimo, pienso en Dios y me desaliento y me dan ganas de llorar. Ese es el resultado final de un largo periodo de ocuparse solamente en sí mismo. Y hay algunos de aquí que están ocupados tan en sí mismo que no piensan en Dios como debe de ser. Mientras más te entregues al abatimiento, más te vas a desanimar. Estos versos comprueban cómo la desesperación de Asaf y su queja terminó en cuestionamiento y miseria. Y es ahí donde Dios te quiere sacar. Él dice: pienso en Dios y gimo, abrumado de tanto anhelar su ayuda. Pero la ayuda de Dios ahí está.
¿Por qué no la encuentra Asaf? ¿Por qué no la está encontrando? ¿Por qué no estás encontrando tú la ayuda que necesitas? Cuando ahí está. No dijo él: yo soy el Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con mi diestra victoriosa. ¿No lo dijo él? ¿No está ahí a tu diestra? Y por cuanto está a tu diestra no serás conmovido. Entonces, ¿por qué lloramos? ¿Por qué nos lamentamos? ¿Por qué estamos arrastrando la toalla como si todo nos saliera mal? ¿Por qué empezamos a desanimarnos por cualquier cosita? Me raspé la rodilla, se me rasgó la media y ya Dios no existe, ya me quiero dar la vuelta, voy a volver atrás. Estaba mejor la vida en Egipto, estaba mejor la comida allá. Allá comíamos cebollas, acá comemos carne, acá comemos maná. Está mejor lo de allá. Porque estamos tan anclados al pasado que no te has desanclado y quieres avanzar y lloras en la presencia y Dios te toca, pero no avanzas. Pero cada vez que hay una administración de tristeza, tú eres el primero en correr porque sigues anclado en tu pasado. Y hoy el Espíritu de Dios solo basta un alto en la presencia y te saca de ese lugar. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Hay momentos en nuestra vida que estamos tan afligidos que no nos damos cuenta que su ayuda ahí está a la diestra. ¿Sí o no? Que Él está ahí tomándonos con su mano. Es en medio de nuestra aflicción que estamos llenos de pensamientos mentirosos que nos hacen creer de Dios lo que no es. Y entonces el enemigo encuentra un terreno idóneo para anclar la duda y la incredulidad. Y somos arrastrados a la nostalgia que abre puerta a la melancolía, enfermándonos de desánimo y de desaliento. Hoy sales de la nostalgia melancólica donde el diablo te ha metido y te ha sumergido. Hoy sales de ese lugar. Nada es para siempre. Sí, su misericordia es para siempre, pero el diablo te ha hecho creer que nada es para siempre. Hoy, ¿qué sudaderas usa el pastor? Pues traigo un mensaje para ti. Y la volveré a usar para que me recuerde siempre. No puedo caer en estos pensamientos. Yo tengo que decirle al pasado: adiós, adiós. Al ayer, el ayer ya pasó. Te necesito hoy, Dios. Necesito tu presencia, necesito tu vida, necesito tu consuelo, necesito tu ayuda. Solo mira a la derecha. Oh, aquí estás. Y por cuanto está a mi diestra, no seré conmovido. Hoy alguien tiene que decirle adiós a su nostalgia. Pero lo primero que tienes que hacer es reconocerla. No pasa nada, estás en la presencia. Este es el lugar donde eres libre de la nostalgia melancólica, donde no tienes que estar viviendo cada administración de tristeza, pero nada más vienes, sientes un toque bonito, pero no te desanclas. No has tomado decisiones firmes para no estar ahí más en ese lugar. Hoy tienes que tomar decisiones firmes. Hoy tu pensamiento se va a llenar de algo diferente. Hoy tu esperanza se te va a renovar y tu alegría y tu gozo se te van a renovar en la presencia, porque solo basta un momento en la presencia, un alto, correr ahí. A Él correrá el justo y levantado será. Solo basta hacer un alto en la presencia de Dios y algo te va a suceder. Algo va a cambiar en tu vida. Cambia tu pensamiento, cambia tu lenguaje, cambia tu forma de caminar, cambia tu actitud. Todo es cambiado, porque así como piensa el hombre, tal es. O podemos venir aquí y decirte: no, qué difícil la situación de nuestro pastor. Ay, iglesia, esto está súper difícil, está súper cansado. Ay, híjole, por favor, ¿podrían orar por nosotros? Ay, es que fíjense que podríamos venir así. Entonces, ¿por qué tú vienes así? Entonces, ¿por qué tú vienes ahí lamentándote? Como si llegara el domingo arrastrando. Tú tienes que llegar aquí y decir: algo nuevo viene, algo nuevo Dios va a hacer. Aquí vengo a llenarme para enfrentar.
Algo me va a suceder hoy. Algo va a cambiar hoy. Tengo expectativa que algo va a suceder en la vida de mi pastor hoy. Que algo nuevo Dios me va a mostrar. Que algo nuevo Dios va a hacer. Que voy a ver la paz de Dios en su vida. Que lo voy a ver levantado, reconectado, sobrenaturalmente. Solo basta un alto en la presencia y ahí eres libre del desánimo, del desaliento y de la nostalgia. Dice Asaf, verso 4: no me dejas dormir. Ahora le está diciendo a Dios que no lo deja dormir. Pero son sus pensamientos del pasado, es su anclaje al pasado lo que no lo deja dormir. Porque él está pensando en Dios y dice: no me dejas dormir, estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. O haces un alto a la nostalgia, o el diablo va a callar tu oración y tu clamor. Mira, Asaf es un hombre de la presencia. Ha tocado como ustedes en la presencia de Dios. Y te puede pasar eso, sí. Que este sea un salmo para ustedes de alabanza. Un hombre que estuvo tocando en la presencia, para que no me pase eso. Porque hay momentos donde llegas y dices: no, ya para qué toco. ¿Para qué? Pues están los demás. Y es solamente una nostalgia que está ahí. Pero hoy Dios quiere hacerte libre de todo ese pasado melancólico. Y ahí estamos con nuestra melancolía. Y sabemos tocar muy bien canciones melancólicas. Sabemos adorar muy bien melancólicamente, pero no con pasión, con fe. Suave y hermosa, no melancólica es la alabanza. Es suave y hermosa. Pero hay algunos que la adoración les sale como melancolía, como tristeza nada más. Y pasan los días y sigue igual, y sigue igual, y sigue igual, y sigue igual. Y el Espíritu de Dios me dijo: es que están anclados a la nostalgia melancólica. Están anclados a un pasado donde piensan que los mejores tiempos ya pasaron. Muchos se quedaron en la pandemia. Muchos en la pandemia les pasó lo de este salmo. Se quedaron pensando que los mejores tiempos habían pasado, que ya Dios no tenía. No, amado, Dios siempre va a hacer algo nuevo. Dios siempre va a abrir un camino nuevo. Él dice: estoy haciendo algo nuevo. No lo puedes ver. Ya está sucediendo. Siempre estoy haciendo algo nuevo. No importa que la situación sea difícil, no importa que la situación te oprima, no importa que la situación te abrume, no importa, yo voy a hacer algo nuevo. De nuevo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mira lo que dice Asaf: pienso en los viejos tiempos. ¿De qué estaba lleno su pensamiento? De los viejos tiempos. ¿Será que tus mejores tiempos ya pasaron? ¿Será que lo mejor que Dios tiene para ti ya pasó? ¿Ya fue? ¿Será que lo que Dios te dijo era para alguien más y no para ti? No, las promesas nos hablan hacia adelante, hacia el futuro. No te sabes muy bien y hasta lo tienes en un cuadro en tu casa. Yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. ¿Sabes dónde estaban ellos? Cautivos en Babilonia. Pero Dios ahí en medio de tu cautiverio se sigue atreviendo a hablarte con fe y con expectativa, para ver si hay una mentalidad diferente que le crea. Y encontró un Daniel que le creyó. Encontró un Daniel que dijo: yo vi que el profeta Jeremías dijo algo. Y él le dijo el Señor que 70 años estaríamos nada más aquí. Y agarró el libro y dijo: tú tienes planes de bien, Señor, y no de mal. Tal vez hoy estamos cautivos, pero regresaremos a nuestra tierra. Tal vez hoy estoy cautivo, pero hoy me haces libre. Porque está buscando siempre a alguien que aún en medio del dolor, de las situaciones adversas, caiga su promesa, caiga la palabra. Y dice Asaf: pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto. Hoy sales de la nostalgia melancólica. Cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones, ahora busco en mi alma. ¿En dónde? Ese es el problema, pues está lleno de melancolía. ¿Qué va a encontrar? Busco en mi alma y considero la diferencia. Nostalgia lo van a poner en la pantalla. Es el sufrimiento de pensar. Nostalgia es el sufrimiento, dilo fuerte.
Hay gente que piensa en Dios y sufre. Yo creo que esto está cayendo fuerte porque no escucho ni los grillos. Hoy tienes que reconocer delante de la presencia de Dios para ser libre. Es el sufrimiento de pensar en algo que se ha tenido o vivido en una etapa y ahora no se tiene, está extinto o ha cambiado. Es decir, él está pensando en Dios, en algo que se extinguió, en aquel Dios que lo sacó y les dio victoria. Se extinguió, cambió, ya no es el mismo. Dios lo hace con otros y no conmigo. Hoy sales de la nostalgia, porque la nostalgia significa en el original griego nostos, regreso, algia, dolor. Nostalgia es volver al dolor. Hay gente que piensa en el pasado, oh, qué buenos tiempos, pero te causa dolor porque crees que ya no lo vas a volver a vivir nunca. Hoy sales de volver al dolor, de la nostalgia que te ha hecho anclarte en el dolor, de pensar que Dios no hará algo nuevo en tu vida, que Dios no lo cumplirá en tu vida, que Dios no mostrará su misericordia, que no mostrará su piedad, que no mostrará su amor, que no mostrará su bondad, que Dios no cumplirá su promesa. Muchos no creen porque tienen un pensamiento de Dios errado. Porque estás pensando en Dios a través de tu dolor y no a través de tu fe. Y luego viene la melancolía. Porque la melancolía es una emoción parecida a la tristeza, que va unida a un recuerdo. Y mira por lo que se caracteriza: desgano, apatía, falta de energía y una añoranza por el pasado. Y existe la melancolía nostálgica, que significa, es una de las más comunes porque deriva precisamente de un sentimiento que pudiese actuar como raíz de la melancolía. ¿Cuál es la raíz de la melancolía? La nostalgia. Y cuando tú estás anclado a la nostalgia, entonces le abres puerta a la melancolía. Y tal vez hoy te encuentras en una melancolía nostálgica. De allí que una persona se aferre desmedidamente. Oye esto. De aquí que una persona se aferre desmedidamente a los recuerdos del pasado o de algo específico que le haga falta, y esto produzca una tristeza extrema que le podemos llamar depresión o ansiedad. ¿Estás acá? ¿Estás listo para ser libre de ello? ¿Estás listo para que Dios te saque de esa melancolía nostálgica? Solo piensas en el dolor, piensas en tu familia y hay dolor. Ves tu situación actual y piensas en el pasado y dices: uy, ¿cómo sería? ¿Cómo me gustaría que esos tiempos fueran hoy? Así estaba Asaf, mirando los viejos tiempos como que ya pasaron, como que ya no hay nada hacia adelante, que ya no hay expectativa. ¿No dice su palabra que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y lo será por siempre? No es el mismo que lo hizo ayer, lo va a hacer hoy y lo puede hacer mañana. El pasado es pasado. El pasado es pasado. Lo dijo aquel profeta José: ya lo pasado, pasado. Ya no me interesa. Pero de la melancolía nostálgica, hay algo que te lleva al dolor, el dolor al pensar en el pasado. Y escucha bien, desde la definición general de melancolía, lo que nos puede suceder es que rememoremos experiencias pasadas que fueron bonitas, que fueron agradables, y las vivimos desde el pensamiento de: uy, aquello que sucedió ya no volverá. Aquello que pasó fue mejor de lo que estoy viviendo ahora.
¿Estás aquí, iglesia? En la traducción NBB, el verso 5 y 6 dice así: continuamente pienso en aquellos buenos días pasados que hace tanto tiempo se fueron. Yo no sé cuántos hoy se encuentran así, pero hoy el Espíritu de Dios te quiere hacer libre, sacarte de esa ancla. Continuamente pienso en aquellos buenos días pasados. Ahí está. Hay unos que están pensando que el Aviva Fest de no sé qué año fue el mejor, que aquel congreso cuando Dios me tocó fue el mejor. Y ahí están, y entonces les pasa la gloria de Dios aquí encima y no sucede nada en su vida. Se mueve Dios de una forma tremenda y no sucede nada, porque están anclados. Y como piensan que están pensando bien, porque están pensando algo bueno de Dios, algo bueno que Dios hizo, creen que están bien. Asaf está pensando en buenos tiempos, no en malos tiempos. Sin embargo, piensa en Dios y se desanima. Sin embargo, piensa en Dios y llora. Piensa en Dios y gime. Hay algo que no está bien en su mente. Hay algo que no está bien en su corazón. Hay algo que se tiene que desarraigar de su vida. Y hay algo que se tiene que desarraigar de nuestra vida. Oh, cuando mi papá vivía, cuando mi mamá vivía, esos eran los mejores tiempos. Yo soy padre de huérfanos y soy defensor de viudas. Sigo teniendo propósito para tu vida. Sigo teniendo días buenos por delante, planes de bien y no de mal. Me puedo detener aquí. Yo sabía que sacudir la nostalgia de tu vida iba a costar, pero el poder del Espíritu te va a hacer libre. ¿Qué estaba haciéndose el salmista David? Asaf, perdón. Meditaba en mi corazón y en mi espíritu inquiría, dice el verso 6. Meditaba en mi corazón y en mi espíritu investigaba. David dijo: yo quiero habitar en tu presencia. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que yo habite en la presencia del Señor todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura e inquirir en tu corazón, no, en tu templo, en tu presencia, investigar todo lo que hay ahí, los diamantes, el oro, la gloria manifiesta, la sanidad de los órganos nuevos que se van a crear, inquirir para ver una gloria más grande. Pero Asaf está diciendo: voy a inquirir dentro de mí. ¿Qué va a encontrar? Su nostalgia, su dolor. Hay gente que nada más está mirando hacia adentro, está mirando hacia ellos mismos, no mira a Dios. Y cuando piensa en Dios, gime, porque están mirando a Dios a través de su nostalgia melancólica. ¿Qué había en el corazón de Asaf? Angustia, desánimo, desaliento, tristeza, dolor, porque no había hecho un alto en la presencia. Pero solo basta que hagas un alto. Solo basta que hagas un alto en la presencia. Escúchame bien, iglesia, solo basta que hagas un alto. ¿Qué había en Asaf dentro? Nostalgia, melancolía. Pienso en Dios desde mi nostalgia melancólica y me encuentro con esto. Pienso en Dios. ¿Qué es lo que piensa él de Dios? Verso 7. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? A su mecha. Está tremendo esto. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Esta conferencia se llama ¿Cómo se me ocurre pensar? ¿Cómo se me ocurre pensar? Yo tuve que hacer un alto cuando empecé a pensar cosas, porque en medio de todo esto el diablo puso imágenes, puso pensamientos, me mostraba gente que quedaba mal caminando. Perdón, lo digo con respeto, pero fue el diablo que me ponía una persona, otra persona. La batalla fue durísima.
hasta que tuve que hacer un alto en la presencia. Y ahí Él me dijo: yo estoy a tu diestra, y por cuanto estoy a tu diestra no serás conmovido. Siempre te ayudaré, Toño, y siempre te sustentaré. Lo que te he dicho, yo te dije que pasarías al otro lado y vas a pasar al otro lado. No importa cuánto dure la tormenta, no importa cuánto azote. Si estás aquí conmigo, vas a caminar donde nunca has caminado. Tal vez hoy estás caminando donde nunca has caminado, pero yo te voy a llevar al otro lado. Yo estoy aquí, tened ánimo, yo soy. No temas, Toño, no temas. Solo basta hacer un alto, y en la multitud de mis dudas dentro de mí, su presencia, su consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Pero hay gente que no sabe hacer un alto, y hoy vas a aprender de aquí en adelante a hacer un alto en la presencia. ¿Es normal que el diablo te ponga imágenes? Sí. ¿Es normal que el diablo te ponga escenarios? Sí. ¿Es normal que el diablo te quiera llenar de incredulidad y duda? Sí. Lo que no es normal es que teniendo tal acceso a la presencia no corramos ahí. Lo que no es normal es que a Jesús le costó todo para abrirte esa puerta y no corras ahí. Lo que no es normal es que te quedes creyéndole al mugre diablo cuando tienes a un Dios todopoderoso. El problema es que estás pensando de Dios. Asaf, estos son los pensamientos. ¿Nos abandonará el Señor para siempre? ¿Acaso no volverá a tratarnos con bondad? Eso es lo que estaba mirando adentro. Pensaba en los viejos tiempos. Ese año 93. Wow. Ve ahora. Mira mi vida. Mira la iglesia. No, pero en el 93. El 94. No, si hubieras visto el 89. Y hay gente que a través de sus pensamientos se quedó sin expectativa por una nostalgia. El mover de los 90s. Cuidado, porque nunca hablarás con sabiduría pensando que esos tiempos fueron los mejores. ¿No te acaba de mostrar Dios su gloria aquí dentro? ¿No reposa la nube de su gloria sobre nosotros? Próximamente te voy a hablar de la potencia de su gloria. Es Dios diciendo: siempre hay algo más, siempre hay algo nuevo. Pero la gente que se queda en la nostalgia melancólica, ¿puede Dios moverse, abrirse el mar y decir: estábamos mejor en Egipto? Las cebollas, los ajos de Egipto, y despreciar el maná. Dices: no, qué terribles ellos. ¿Y tú, cuando no te levantas cada mañana para recibir el maná? ¿No es el mismo desprecio que vemos en la palabra? Tienes temprano te buscaré y a la hora que tú quieras. Acabamos de pasar de una Viva Fest donde te pusieron varias escenas. Y de ahí tú le adelantas, le regresas, ¿verdad? Ya una vez que acabe, lo que yo quiero. Ahí está el menú. Sí, puedes vivir así. O puedes ser de los que se determina a decir: yo voy a estar en vivo. Yo me determino a levantarme antes de que me voy a anticipar al alba para estar en la presencia de Dios. O seguiremos pensando, seguirás anclado en esos pensamientos. ¿Se habrá agotado para siempre su misericordia? ¿Habrá puesto fin para siempre a su promesa? ¿Se habrá olvidado Dios de tener misericordia? ¿Habrá en su enojo puesto límite a su piedad? Asaf tenía una imagen errónea. Una imagen errónea de Dios. Ponlo ahí en la pantalla. A causa de estar enfocado en su dolor. Nostalgia, volver al dolor. Nostalgia, volver al dolor. Y ese dolor le hizo creer que Dios lo había rechazado. Mira esto. Lo hizo creer que Dios no volvería a ser bondadoso con él, que Dios se había agotado su misericordia, que las promesas de Dios habían dejado de cumplirse,
que Dios se había olvidado de sus misericordias, que Dios había retirado su compasión, que Dios había cambiado, que Dios había cambiado. En Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Él interpuso juramento a su promesa. Es inmutable lo que Él habla y lo que Él ha dicho a tu vida. Pero la nostalgia melancólica te empieza a hacer creer que su misericordia se acabó, que su amor inagotable se acabó, que sus piedades se acabaron, que su promesa no se cumplirá, que Dios ha cambiado. Mira lo que dice Asaf: dije, enfermedad mía es esta, verso 10, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Hay una versión que dice: lo que más me duele es haber pensado que Dios cambió. Asaf estaba en la nostalgia, en un dolor. Hablaba y oraba y adoraba y alababa a través de su dolor, no por medio de su fe. Pero despuesito del verso 9 hay un Selah. Asaf hizo un alto en la presencia. Y dice el verso 10, lo van a poner ahí: también me dije, debo estar enfermo. ¿Cómo puedo pensar que la diestra del Altísimo ha cambiado? Es lo que sucede cuando entras a la presencia. ¿Ves lo que sucede cuando haces un Selah en la presencia? Hay gente que no sabe hacer altos y por eso vive en la nostalgia, en la tristeza, en la ansiedad, en la depresión, solo por momentos de alegría. No, cuando entras ahí se te renueva el gozo, se te renueva la alegría, se te renueva la esperanza. Cuando Asaf hizo un alto, todo cambió. Amados, cuando Asaf hizo un cambio, un alto en la presencia, todo empezó a cambiar. Su esperanza empezó a ser renovada y su alegría. Ahora no piensa en Dios y gime. Ahora piensa en Dios y se alegra. Ahora piensa en Dios y se anima. Ahora piensa en Dios y tiene fe. Ahora piensa en Dios y algo sucede. Ahora se recrimina a él mismo: ¿cómo puedo pensar? ¿Cómo puedo estar así? ¿Cómo se me ocurre pensar que su misericordia se acabó? Si yo cantaba una y otra vez: el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Él hace un alto y empieza a decir: ¿cómo puedo pensar que su amor se ha acabado si su amor dura toda la vida? ¿Cómo puedo pensar? ¿Cómo puedo pensar? Hazte así. ¿Cómo puedes pensar, Toño, que Dios ha cambiado? ¿Cómo puedes pensar que Dios no te va a levantar? ¿Cómo puedes pensar que Dios no te saca de la tristeza? Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven. No. Ven para acá, ven. Alguien atrás de ella. ¿Cómo se te ocurre pensar? ¿Cómo se te ocurre pensar? ¿Cómo se te ocurre pensar? Hoy sales de esa ancla de nostalgia en el nombre de Jesús. ¿Cómo se me ocurre pensar? Hay muchos que están saliendo de ahí. Hay muchos que el enemigo los ancló en el pasado. ¿Cómo se me ocurre pensar que la diestra del Altísimo cambió? ¿Cómo se me ocurre pensar que su diestra no me va a levantar? Si el Salmo 44 dice: fue su mano, fue su diestra y la luz de su rostro la que nos sacó en victoria y la que nos hizo conquistar la tierra. Fue su diestra, fue su mano y la luz de su rostro. ¿Cómo se me ocurre pensar que la diestra del Altísimo cambió? Se le debilitó, se le fueron las fuerzas a Dios. Si Él fue el que nos sacó de Egipto para llevarnos a tierra prometida, si Él fue el que nos sacó de aquella tierra de esclavitud para llevarnos una tierra de bendición donde fluye la leche y la miel, ¿cómo se me ocurre pensar que esos gigantes nos van a vencer si su amparo se ha ido de ellos y con nosotros está el Dios Todopoderoso? ¿Cómo se me ocurre pensar? ¿Cómo se me ocurre pensar que nada es para siempre? Sí, su misericordia es para siempre. Dile a tu nostalgia: adiós, chao, bye, bye. Suéltate de ahí
y ánclate en la presencia de Dios. ¿Cómo se me ocurre pensar que Sebastián no lo voy a ver aquí? ¿Cómo se me ocurre pensar? ¿Te das cuenta el lenguaje de Asaf? Nada más entró a la presencia y empieza a decir cómo se me ocurre. Y empieza a decir el verso 11: haré memoria de las maravillas del Señor, haré memoria de las obras del Señor. Empieza a decir, ponlo ahí el verso 11 en la Reina Valera, pónmelo ahí el verso 11. Salmo 77, verso 11. Me acordaré de mi dolor, me acordaré de los viejos tiempos, me acordaré de que los tiempos mejores ya pasaron, me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria, voy a llenar mi mente de algo diferente. Haré memoria de las maravillas antiguas. Verso 12: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Verso 13: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios con minúscula? Es grande como nuestro Dios. ¿Qué sucedió en Asaf? Que en la presencia de Dios fue libre de la nostalgia melancólica, como hoy tú vas a ser libre de ese pasado que te tiene atormentado o atormentada. Muchos siguen regresando a su melancolía cada vez que tienen su celebración del luto del abuelito o del papá. Y siempre que tienes esos recuerdos, regresas a la nostalgia y el diablo está feliz. Si voy a recordar algo, lo voy a recordar con alegría. El pueblo de Israel, cuando murió Moisés, 40 días, ok, ya tuvieron su luto y dijo, vámonos a conquistar. 40 días, Yo no veo en la palabra que estén recordando a Moisés año tras año, ¿sí? Si lo voy a recordar por el ejemplo de fe. No, ay, qué tiempos cuando estaba. Y te empiezas a anclar, Perdón si te ofende esto, pero es que es la realidad. Porque piensas que el Dios que estuvo cuando estuvo tu papá o tu abuelito fue el Dios en el cual creíste, y se te olvidó que Dios sigue siendo Dios, que el Dios que te sostuvo te sigue sosteniendo, que el Dios que te ayudó te sigue ayudando. Oh, qué tiempos aquellos, decías. Cuando cantábamos en la iglesia. Muchos así en la pandemia estaban. Cuando íbamos a la iglesia y podíamos entrar, y ahora que puedes entrar ya no vienes. Porque solamente estabas hablando a través de tu nostalgia, no con fe. Y todo lo que se habla de nostalgia se te va a olvidar. Tú tienes que hablar con fe. Tú tienes que hablar con expectativa. Aguas. Estoy en todo. Tienes que hablar con expectativa, con fe. ¿Estás acá? ¿Te das cuenta lo que sucede cuando haces un alto en la presencia? Elevas las anclas. Ay, es que lo deshonro si no lo lloro. Cállate ya. ¿Cómo podemos hablar así? No, es que lo ofendo si no lo recuerdo. Ofensa es no seguir su ejemplo de fe. Sigamos el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Eso sí, el ejemplo de perseverancia, el ejemplo de fe que nos dejaron, el ejemplo de cargar las promesas, de cargar la presencia. Eso sí. ¿Me estás entendiendo? Y yo caí ahí, estaba con mis hijas y si estuvieran aquí mis pastores, si hubieran estado aquí, esto le encantaría. Y me di cuenta que me estaba el diablo anclando en una nostalgia y dije, no puedo, tengo que poner un alto. Y se sentía bien, no se sentía mal, pero de repente me encontré con fe, pero en desánimo, y dije, ¿qué me pasó? Y el Espíritu de Dios, cuando entré a su presencia, me hizo una película. ¿Te acuerdas cómo estabas hablando? ¿Te acuerdas todo lo que decías? Y esos recuerdos. Si esto lo hubiera visto el boss, esto le encantaría. ¿Te acuerdas todo lo que decías? Solo te estabas anclando a una nostalgia melancólica. Te estoy hablando de lo que pasé. No hace un año, hace unas semanas atrás. Al grado que yo cuando llegué aquí
El sábado, ya ni me acuerdo qué sábado era, ¿para qué? Pero era sábado. No tenía ánimo de nada, pero solo corría la presencia. Hice un alto y Él me tomó. Él me tomó. Me sacó de la nostalgia, del desánimo, del desaliento, y empezó a inyectarme su ánimo, su aliento. Me desancló de aquello en lo que estaba anclándome, que sin darme cuenta yo de una manera muy sutil me estaba anclando. Pero gloria a Dios que tenemos el consuelo, que en la multitud de las dudas dentro de mí, de los pensamientos dentro de mí, tu consuelo en tu presencia renovó mi esperanza y mi alegría. Qué diferencia, David, ¿verdad? Qué diferencia. Mientras los valientes de David, cuando vieron todo asolado, quemado, tomaron a sus mujeres y a sus niños y todas las cosas, dice que todos lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. No, David les había enseñado que Dios era su fortaleza, que Dios era su amparo, que Dios le daría la victoria, que con su presencia Dios les daría la victoria una vez más. Sin embargo, todos lloraron y querían apedrear a David porque tenía un lenguaje diferente. Pero David hizo algo diferente que los demás. Hizo un alto en la presencia, y cuando hizo un alto en la presencia, dice que David se fortaleció en Dios. Y cuando se fortaleció en Dios, dijo: perseguiré a estos angustiadores, perseguiré a estos merodeadores, perseguiré a estos saqueadores. Y el Señor le dijo: sí, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y recuperarás todo lo que has perdido. ¡Wow! Por eso clamamos, por eso seguimos adelante, porque Él renovó nuestra esperanza, Él renovó nuestra alegría, Él renueva nuestras fuerzas, Él renovó nuestra fe para seguir adelante, porque Él dijo: persíguelos, persíguelos, porque vas a recuperar todo lo que se perdió en la vida de tu pastor. Persíguelos. Dile al ayer adiós. Despídete. Para lo único que voy a mirar atrás es para recordar las bondades del Señor. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Seré como Asaf cuando entró a la presencia. Me acordaré, pon el verso 11, me acordaré, traeré a memoria que las maravillas antiguas, los milagros que Dios hizo, porque eso me da expectativa que lo hará hoy. El Dios que lo hizo ayer, lo hará hoy y lo hará por siempre. El Dios que lo hizo ayer, lo hará en mi vida, lo hará en mi casa, lo hará en mi familia. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Qué lenguaje diferente, ¿no? Hay una versión, la NBB, el verso 12 dice: aquellos hechos maravillosos están en mis pensamientos, no puedo dejar de pensar en ellos. ¡Guau! Aquellos hechos maravillosos están en ¿dónde? Y no puedo. Mientras antes pensaba en Dios y gemía, ahora piensa en Dios y se entusiasma. Si vas a pensar en Dios, piensa en Dios anclado en la presencia. Nunca pienses en Dios anclado en tu pasado, ni en tu melancolía, ni en tu nostalgia, porque no vas a pensar bien en Él. Te va a crear una nube que no te dejará ver bien a Dios, y vas a empezar a hablar cosas que incluso llegaste a cantar, y vas a cantar lo contrario a lo que cantaste algún día. Se olvidó de tener misericordia, se acabó su misericordia, sus promesas dejarán de cumplirse,
cerró sus piedades para conmigo. Ya Dios no me ama. Dios ha cambiado. Pero solo basta un alto en la presencia. Solo basta que hagas un alto en la presencia y todo cambia. La nostalgia melancólica te hace mirar a ti, pero anclado en la presencia te hace mirar a Él. Asaf dijo: me acordaba de mis cánticos. Y en el verso 11 dice: me acordaré de las obras del Señor. Verso 6 dice: meditaba en mi corazón. Verso 12 dice: meditaré en todas tus obras. Verso 4 dice: estaba yo quebrantado y no hablaba. Verso 12 dice: hablaré de tus hechos. La melancolía te hace ya no convivir, ya no querer estar con gente. El habla como que se te traba. Hay depresión, hay ansiedad. Yo quiero que venga aquí adelante aquel valiente que dice: yo hoy salgo de la nostalgia melancólica que me ha impedido avanzar. Hoy decido hacer un alto en la presencia para que Él me haga libre. Haz un Selah hoy en tu vida. Selah significa un alto en la presencia. Solo basta un alto en la presencia para ser libre de todo el dolor del pasado que te ha impedido avanzar y llegar a donde Dios te dijo un día que llegarías. Solo mira tu lenguaje. Si tu lenguaje es: solo hablas del pasado y de los buenos tiempos, buenos viajes, y no miras hacia adelante que eso Dios lo volverá a hacer, entonces déjame anunciarte que hay una melancolía nostálgica de la cual Dios te quiere hacer libre. Aquel día cuando tenía aquel proyecto, aquel trabajo, ahí Dios sí estaba. Es una mentira. Solo mira a tu derecha y ahí está Dios. Ahí está. Tómate de Él. Tómate de Él. Cierra tus ojos y tómate de Él. Y dile: Señor, sácame de esta nostalgia. Hoy decido ser libre del dolor. Él está mirando tus lágrimas. Hoy se elevan las anclas tóxicas en tu vida para anclarte al lugar correcto, su presencia. Y mientras Él te toma de tu mano y te dice: aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para sostenerte, empieza a decirle al Señor: ¿cómo se me ocurre pensar que cambiaste tus misericordias en mi vida? ¿Cómo? Yo me dije: Toño, ¿cómo se te ocurre pensar que Dios no lo hará de nuevo? ¿Cómo se te ocurre pensar que lo que te dije es una mentira? Es lo que el diablo te hizo creer a través de la nostalgia, porque encontró el suelo perfecto para anclarse. Pero hoy no lo va a encontrar más en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro sobre tu vida que eres libre.
libre del dolor, de la nostalgia, de volver una y otra vez al dolor, de pensar en Dios a través de tu dolor y no a través de tu fe. Hoy declaro que se rompen las cadenas que te ataban. Hoy se rompe toda atadura del pasado en el nombre de Jesús. Hoy se rompe todo pensamiento de muerte, de enfermedad, de mirar un futuro lleno de ruinas. Se acaba en el nombre de Jesús. Hoy empiezas a pensar en las obras maravillosas del Señor, en lo bondadoso que es Él, en lo bueno que es Él, en su misericordia que es para siempre, en su mano que te sostiene. Hoy empiezas a declarar esas promesas que vienen a tu corazón. Empieza a declararlas. Esas promesas que vienen a tu corazón, esas promesas que has leído y meditado en la palabra, empezaron a surgir en la vida de Asaf y hoy empiezan a surgir de nuevo. Él dijo: ¿cómo se me ocurre pensar? Enfermedad mía es esta. Y hoy Dios te sana de esa enfermedad. Te sana de la enfermedad, de la nostalgia, de la melancolía, en el nombre de Jesús. Eres libre. Eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me puede separar del amor de Cristo Jesús. De las misericordias del Señor haré memoria, de las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que el Señor nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Y en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. Y en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Vengo a recordarte lo que Dios sí es. Vengo a decirle a tu mente lo que Dios sí es. Vengo a decirle a tu espíritu lo que Dios sí es. No ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. El que sanó ayer lo hará hoy. El que libertó ayer lo libertará hoy. El que restauró ayer restaurará hoy. Y entonces Asaf empieza a decir, como hoy tú estás diciendo: tú eres el Dios que hace maravillas. Verso 14: tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo. No ha cambiado tu brazo. No ha cambiado tu brazo. Él sigue redimiendo. Él sigue libertando. Y empieza a recordar a Asaf: te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y descurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraban el mundo. Se estremeció y tembló la tierra, en el mar fue su camino y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron conocidas, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y Él sigue guiando tu vida como el buen pastor. Él te sigue tomando. Él es tu pastor y nada te faltará. Él es tu buen pastor y nada te hará falta. Llena tu pensamiento de lo que Dios es. Mira con expectativa hacia adelante. Decide avanzar. Ánclate en la presencia de Dios. Ánclate en el lugar correcto. Y Él está renovando hoy, en medio de la multitud de tus pensamientos mentirosos. Él renueva tu esperanza y tu alegría.
Ahora grita esto: ¿cómo se me ocurre pensar que Dios cambió? Una vez más, ¿cómo se me ocurre pensar que Dios no lo hará en mi vida? ¿Cómo se me ocurre pensar que Dios no lo hará en mi vida? Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, hoy quiero invitarte a que lo hagas. Simplemente tienes que repetir estas palabras junto conmigo. Cierra ahí tus ojos donde estás y dile: Señor Jesús, hoy en este día yo te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres a mi vida, que me limpies, Señor, de todo pecado. Dile ahí donde estás: límpiame de todos mis pecados. Ven, te hago el Señor de mi vida y de mi corazón. Ven, reina en mí, reina en mi espíritu. Te hago mi Señor y yo te recibo. Dile hoy en este día como mi Señor y mi Salvador. Felicidades, es lo mejor que puedes hacer. Vivir con Él en tu corazón es lo mejor, el mejor regalo que puedes recibir. Muchas felicidades.